Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Soy la profe Francisca y esta es la clase del electivo humanista de la semana. Hoy día vamos a partir con un nuevo tema. Vamos a seguir avanzando en lo que es la historia del siglo XX y nos vamos a centrar en la Segunda Guerra Mundial. En esta clase nos vamos a enfocar en los antecedentes que nos ayudan a entender por qué se detonó esta guerra y en el desarrollo de este conflicto. Las relaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, pasaron por un periodo de tensión y dificultades principalmente debido a la imposición de las condiciones de paz en el Tratado de Versalles, sin atender a las reclamaciones de los países vencidos, especialmente Alemania, que salió bastante perjudicado. En este contexto, el ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó el comienzo de una nueva etapa caracterizada por el creciente papel expansionista de los regímenes totalitarios y la fragilidad del orden mundial. Ahora vamos a revisar los antecedentes que nos ayudan a entender por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial, que superó con creces en muchos ámbitos a la Primera Guerra. Junto con el cuestionamiento a la eficacia del sistema democrático, en Alemania creció el deseo nacionalista de revancha. Así, Hitler rompió las prohibiciones del Tratado de Versalles, reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. Otras potencias también desarrollaron un creciente armamentismo y diversas políticas de expansión territorial. Japón, que después de la guerra quedó como la mayor potencia militar en el Lejano Oriente, comenzó una política expansionista en China que tuvo como resultado que en 1931 invadió parte de ella, específicamente la Manchuria. En Italia, Mussolini puso en marcha un programa de modernización del país para prepararlo a la conquista de territorios en África, que implementó en 1935 con la ocupación e invasión de Etiopía. Alemania, por su lado, en 1938 va a anexar y ocupar Austria y la región de los Sudetes de Checoslovaquia. Todo esto sin ningún tipo de oposición de los estados europeos ni la Sociedad de las Naciones y pequeñas resistencias dentro de estos dos pequeños estados que no tuvieron mayor éxito. Y en 1939 Hitler terminó por ocupar toda Checoslovaquia, dado esta indiferencia o esta omisión por parte del resto de los estados europeos. Otro de los factores que nos ayudan a entender la Segunda Guerra Mundial es la debilidad de las democracias europeas, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica de 1929. La Sociedad de las Naciones, institución creada luego de la Primera Guerra Mundial, no pudo controlar el expansionismo de los estados que acabamos de revisar en los mapas de la diapositiva anterior. Y tenemos que sumar que Francia y Gran Bretaña, que antiguamente habían sido las potencias europeas, reconocen cada una de estas anexiones o deciden ignorarlas para evitar un conflicto con Alemania. A esta acción y decisión tomada por Francia y Gran Bretaña se le conoce como la política del apaciguamiento, que va a tener principalmente dos motivos. El primero, obviamente, no desencadenar otra guerra a nivel mundial con países europeos, pero la segunda es el muro, la contención que ofrece Hitler al avance del comunismo en manos de la Unión Soviética. Es por eso que toleran todas estas provocaciones de Hitler en Alemania, de Mussolini en Italia también y también la acción de Japón. En esta diapositiva tenemos dos sátiras políticas de la época. La primera se titula Pasos hacia la gloria y el texto que está debajo en todas estas cabecitas dice principales líderes de la democracia. Y la segunda
lo que dice arriba, recuerden un dulce más y luego van a casa. Lo que dice la polera de la persona que está en el centro de esa caricatura dice el apaciguamiento. Entonces, el análisis de estas dos sátiras ustedes van a tener que hacerlo en la actividad remota. El último antecedente que vamos a revisar es la configuración de la política de alianzas, que ya nos da entonces el indicio de que en el escenario europeo empezaban a prepararse para un nuevo conflicto internacional. La primera alianza en conformarse fue en 1936 entre Alemania y Japón, que firmaron el Pacto Anticomunista, al que se le unió Italia en 1940, dando origen al eje Berlín, Roma y Tokio. Este va a ser uno de los bandos que va a pelear en la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, preparándose entonces para un escenario en que se desatara este conflicto, que la Unión Soviética no interviniera, lo que para este era bastante cómodo. Y por último, Francia y Gran Bretaña conformaron el otro bando en conflicto, conocido como los aliados, que se enfrentaron entonces a las potencias del eje. Hasta ahora hemos revisado aquellos factores que nos ayudan a entender por qué se desató la Segunda Guerra Mundial y que se habían arrastrado durante la década del 30. Lo que vamos a identificar ahora es el antecedente inmediato que nos ayuda a entender su estallido. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler estaba convencido de que Francia y el Reino Unido seguirían manteniendo una actitud pacifista ante su política expansionista, o sea que se iba a mantener la política del apaciguamiento. Sin embargo, franceses y británicos le dieron un ultimátum para que se retirara de Polonia, y el 3 de septiembre le declararon la guerra. Así estalló una nueva guerra en Europa y podemos ver el despliegue de este 1 de septiembre de 1939 en ese mapa. Este conflicto podemos dividirlo para facilitar el estudio y comprensión en tres etapas. La primera es la guerra relámpago, que se va a desarrollar en los primeros años de esta guerra. Después de la invasión, Polonia fue repartida entre Alemania y la Unión Soviética, que ya conversamos tenían un tratado secreto. La Unión Soviética, por su parte, ocupó Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Los alemanes ocuparon Francia. Es ahí donde Hitler se saca esa fotografía con la Torre Eiffel en sus espaldas, lo que fue considerado a todo el mundo como una provocación. Y desde este lugar bombardearon las ciudades más importantes de Gran Bretaña. En 1940, Italia entró a la guerra y junto a Alemania lograron conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. Todo esto en un breve periodo de tiempo. A esto se le debe el nombre de esta etapa y también por la estrategia utilizada por Hitler, que invadía rápidamente por aire y tierra los territorios enemigos y no dejaba a este capacidad de reacción. La segunda etapa de esta guerra es la dimensión mundial. En 1941, Hitler decide llevar a cabo la Operación Barbarroja, donde rompe el pacto de no agresión con la Unión Soviética y la invade. Hitler pensaba que también iba a funcionar su estrategia del ataque relámpago como había funcionado en el frente occidental. Sin embargo, la invasión a la Unión Soviética tarda muchos más meses de lo que él cree por la gran resistencia del Ejército Rojo y también porque el número era mucho mayor. Estamos hablando que solamente en bajas la Unión Soviética tuvo 25 millones de soldados muertos. A esto se le suma entonces la llegada del invierno soviético, que es tremendamente crudo, lo que hizo estancar la ofensiva y terminó derrotando a Alemania. Por otro lado, en 1941, Japón atacó la flota naval estadounidense en Pearl Harbor y Estados Unidos entró al conflicto. Estos dos países
rivalizaban porque tenían intereses imperialistas en las islas del Pacífico. Es por eso que Japón decide atacar a Estados Unidos. La última etapa de este conflicto se conoce como la derrota del eje y son los últimos años de la guerra. Tal como lo dice el nombre, se enfoca en el retroceso del ejército nazi y en el avance de los aliados, tanto en el frente occidental como en el oriental. En 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y en pocos meses Italia firmó el armisticio retirándose de la guerra. En 1944 ocurre el desembarco de los aliados en Normandía, que es la costa francesa, y el avance del frente ruso hizo retroceder a Alemania, lo que cambió el curso de la guerra. En abril de 1945, el régimen nazi se descompuso, pues sus defensas fueron desbaratadas y los aliados recuperaron distintos territorios que habían sido conquistados por las fuerzas alemanas. Berlín fue bombardeada, Hitler se suicidó en su búnker y se firmó la rendición de Alemania. Con este hecho, para el frente europeo, la guerra había finalizado. Sin embargo, Japón no renunció y siguieron los bombardeos y ataques de Estados Unidos a este país. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, dejando miles de muertos. El 2 de septiembre de 1945, debido a estos dos grandes bombardeos que dejaron miles de víctimas, Japón decidió firmar la rendición. Y es con este hecho que damos por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de la semana. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal en el que se enfrentaron los países que conformaban los aliados y las potencias del eje entre 1939 y 1945. Este conflicto marcó el desarrollo del siglo XX a nivel mundial. En esta clase pudimos identificar cómo ideologías antidemocráticas se expandieron sin mayor oposición, quedando al descubierto la fragilidad del orden mundial y la poca firmeza de los estados e instituciones democráticas para defender la paz y la vida de millones de civiles. También aprendimos que el campo de batalla de estas guerras fueron las ciudades, objetivos de numerosos bombardeos, y 2 ciudades de Japón se convirtieron en blanco de un arma que llevaba la tecnología a su máxima expresión. La próxima clase analizaremos las consecuencias de esta guerra, haciendo énfasis en los enormes costos humanitarios que tuvo. Ahora les voy a explicar la actividad remota.